Buenos días, hermanos. El Señor les bendiga. Nos corresponde el único capítulo de Filemón para este devocional. Y bueno, gracias al Señor por la introducción que hizo el hermano Potombo. Muy buena, muy profunda, y abarcó pues todo lo que contiene la carta. Sin embargo, vamos a considerar algunos aspectos que podemos aprovechar también para traer luz y claridad y bendición a nuestras vidas. Amado Señor, pedimos que nos guíes con tu Espíritu Santo, nos permitas escudriñar tu palabra y que hables a nuestro corazón, Señor, en este momento, con esta carta que escribió el apóstol Pablo hace tanto tiempo, una carta que no estaba dirigida a una iglesia, sino a una persona, pero una carta que nos muestra tu gracia en acción. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ya sabemos que Pablo está en la cárcel, ya sabemos que Onésimo era un esclavo que había escapado de Filemón. Él escapó a Roma y en Roma se encontró con Pablo. Yo no sé qué tan fácil es encontrarse casualmente con alguien en una ciudad estando en la cárcel. No nos dice la Biblia cómo habrá sido, pero sin duda Dios estaba guiando todos estos sucesos, todos estos eventos en la vida de estas personas. Algo que estaba saliendo mal, Dios intervino y lo usó para darnos un ejemplo palpable de lo que es su gracia sobre nosotros. Así que los personajes son Filemón y su familia, su esposa, su hijo, Onésimo, Pablo, que está en ese momento al lado de Timoteo. Al final de la carta vemos que también estaban allí otras personas que acompañaban y apoyaban a Pablo en su ministerio. Ellos no estaban presos, pero estaban acompañándolo en su prisión por causa del Evangelio. Las personas que sirven al Señor muchas veces están solas, muchas veces porque tienen una visión más profunda del propósito de Dios, se exponen a situaciones que otros evitan, pero en este caso es de reconocer también a estos amigos valientes que en cierto modo se están exponiendo. No sabemos las condiciones que las cárceles de ese tiempo ofrecían. Hoy en día hay mucha gente en la cárcel y es bueno que nosotros visitemos las cárceles para predicar la palabra del Señor. Como iglesia tenemos ese desafío de ir a las cárceles. Jesús, cuando leyó el pasaje de Isaías en la sinagoga, dijo que él había venido también para anunciar, para pregonar libertad a los cautivos. Y muchas veces los que llegan a ese punto de estar presos en la cárcel, privados de su libertad por alguna situación que cometieron, algunos injustamente, como sea, en ese lugar de encierro donde se pierde la libertad, pueden encontrar la verdadera libertad que Cristo ofrece, y ha sido experiencias maravillosas. Hemos escuchado testimonios tremendos de lo que Dios puede hacer, como una persona allí privada de su libertad puede encontrar la libertad en Cristo, porque hay personas que van a predicar la palabra. En este caso, Pablo se está presentando como prisionero por causa del Evangelio. Siempre en las cartas para las iglesias, cartas generales, él se identifica como apóstol de Cristo. En esta carta, él simplemente está diciendo que es un prisionero de Cristo. No deberíamos tomar esto tan a la ligera, porque así como a Jesús no lo retuvo en la cruz los clavos, sino su amor, su decisión de entregar su vida por nosotros, aquí Pablo también. Él no está diciendo estoy aquí por causa de los romanos o por causa de los fariseos. No, está diciendo por causa de mi Señor. Parece algo ilógico, pero el propósito de Dios puede llevarnos a situaciones que no son tan agradables, pero Jesús nos advirtió, Jesús mismo lo vivió. Él no está pidiendo nada de nosotros que Él no haya vivido. Él estuvo dispuesto a entregar su vida por causa del amor hacia nosotros, pero por causa de cumplir la voluntad del Padre. Y aquí Pablo no tiene duda. O sea, yo soy un esclavo de Cristo. Y no importa dónde tenga que ir, no importa lo que me toque padecer por causa de mi Señor, ahí lo haré. Y aunque nos toque sufrir momentos difíciles por causa del Señor, tenemos un galardón que no debemos perder de vista. No hacemos las cosas necesariamente por el galardón. El Señor nos anima en su palabra a que cuando nos acerquemos a Él creamos que Él es galardonador, que Él da recompensas a los que lo buscan, y la mayor recompensa es que lo podamos encontrar a Él, que Él se manifiesta a nosotros cuando lo buscamos. El mayor galardón por acercarnos con fe creyendo que Él existe es encontrarnos con Él, no las cosas que nos pueda dar, los bienes materiales, esas cosas que también nos las puede dar, pero el mayor galardón es su presencia, es poderlo tener en nuestro corazón, experimentar su cercanía, es conocer su voz. Y a este punto deberíamos llegar todos, de estar dispuestos a ser prisioneros de Cristo, y donde Él nos mueva en las condiciones que Él quiera,
sin criticar, sin lamentarnos, sin exigir nada. Pablo estaba dispuesto a hacer la obra del Señor en donde fuera, en las condiciones que fuera. Si Pablo no hubiese estado en la cárcel en ese momento, no sé si Onésimo habría podido encontrarse con él. No, la Biblia, como les decía, no nos da detalles de cómo fue ese encuentro, pero el Señor estaba guiando cada evento, cada suceso, y permitió que Onésimo, que era un esclavo, que estaba huyendo, que sabía que le esperaba si lo apresaban a la cárcel también, encontró a Pablo en la cárcel, prisionero por causa de Cristo, quien le habló del Evangelio, permitiendo que Onésimo conociera la salvación y la libertad que Cristo da. No sabemos cómo llegó a ser un esclavo. En ese tiempo era normal que las deudas a veces se pagaran de esta manera. No tenía con qué pagarlo, bienes materiales ni riqueza, entonces podía pagar su deuda ofreciéndose como esclavo. Esto era muy común, muy frecuente, así que algunos comentaristas, algunos estudiosos nos sugieren que era un hermano de Filemón. Estuviera una deuda que no podía pagar, por eso estaba como esclavo de Filemón, y ahora huyó de Filemón, y es posible que haya tomado algo de dinero, algo que no le pertenecía, y por esa razón Pablo, cuando le está escribiendo a Filemón, más adelante le va a pedir que lo ponga a su cuenta, en la cuenta de Pablo. En todo caso, este personaje, Onésimo, es un personaje en el que Dios tenía sus ojos también, y permitió que se encontrara con Pablo, que encontrara la salvación en Cristo Jesús, que ya el hecho de ser esclavo ya no era trascendental en su vida, porque ahora tenía una nueva identidad como hijo de Dios. Esta entonces era la condición de este personaje Onésimo. Su nombre quiere decir útil. Aquí Pablo hace un juego de palabras diciéndole: antes no te fue útil, ahora que conoces al Señor me es útil, muy útil, pero quiero devolvértelo. Y el tiempo que he estado aquí es como si tú estuvieras sirviéndome a través de él, pero te lo devuelvo para que no sea algo como obligado, sino que pueda tener tu consentimiento. Te lo devuelvo, y no solamente te lo devuelvo, sino que te voy a pedir un favor. He escuchado de cómo el Señor te usa para bendecir la vida de muchas personas. A mí esa noticia de lo que he escuchado acerca de ti me ha traído consuelo, le escribe Pablo. A medida que vas creciendo en el Señor, vas comprendiendo todo lo que hemos recibido en Cristo. Entonces por eso aprovecho y te pido este favor. No te lo ordeno, que podría ordenártelo, pero te voy a pedir el siguiente favor: que recibas a Onésimo, ya no como un esclavo, sino como un hermano. Es un hermano porque nació de nuevo, está en Cristo, tenemos una identidad, somos nuevas criaturas, y ahora te pido que tú lo recibas, que lo perdones, perdónalo. No le cobres nada a él, si algo te debe, cóbramelo a mí. Y en esto vemos la gracia del Señor. Ya Potombo lo explicó claramente. El Señor tomó nuestro lugar, Él puso en su cuenta todas nuestras deudas y Dios las cobró. Porque el hecho de que haya muerto, nosotros éramos los que debíamos morir, pero Jesús pagó el precio. Nadie más podía pagar ese precio tan alto por la humanidad, y ahora nosotros simplemente nos queda recibirlo, creer en Jesús y recibirlo, darle el valor tan grande y tan inmenso que tiene ese sacrificio de Jesús para salvarnos. El Señor vino a salvar a toda la humanidad, lo que dice Juan, el capítulo 3, el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el Hijo de Dios. Entonces, mis hermanos, vemos aquí en todo este capítulo cómo la gracia de Dios se ejemplifica en la acción de Pablo de decirle a Filemón que lo malo que le haya podido hacer Onésimo lo ponga a su cuenta. Y en el versículo 17 le dice: si me consideras tu compañero, recíbelo a él como si me recibieras a mí. Si te perjudicó de alguna manera o te debe algo, cóbramelo a mí. Yo, Pablo, yo escribo estas palabras con mi propia mano. Si nos imaginamos a Filemón leyendo la carta cuando la recibió, pero imagínense la sorpresa, porque Pablo mandó la carta con Onésimo. Entonces la sorpresa de que Onésimo regrese, no sabemos cómo estaba Filemón, si estaba muy enojado por la ofensa, por lo que le haya causado Onésimo, pero Onésimo se presenta seguramente con un semblante diferente ahora y le entrega la carta, y cuando Filemón ve que es de Pablo, entonces seguramente le baja la intensidad de la actitud que pudiese estar sintiendo y se centra su interés en el contenido de la carta y va leyendo paso a paso en la forma tan especial, tan sabia, tan madura, en que Pablo le va hablando al corazón de Filemón, ¿no? A medida que él va leyendo la carta, uno se puede imaginar las caras que va haciendo cuando va leyendo lo que Pablo escribió, y seguramente estaba leyéndolo allí con su esposa y su hijo. Pablo reconoce y valora el trabajo que este hombre ha hecho en el Señor, lo considera su compañero y le pregunta ahora: si tú me consideras tu compañero, entonces recibe
a este hermano, ya no como un esclavo, sino como un hermano. Y si es cierto que era hermano en la carne, pues con cuánta más razón, ¿no? Sabemos que muchas veces cuando tenemos ofensas de alguien no son tan profundas como cuando es la ofensa de un ser querido, un familiar, alguien que conocemos, que tenemos confianza y que no esperamos algo malo. Pero es posible, ¿no? Es posible que haya sido de esta manera, que haya sido un hermano. Entonces, ahora perdonar a este hermano que me traicionó, recibirle y tratarlo bien, porque Pablo no solamente dijo que lo recibiera, sino que lo recibiera como a él. Entonces, recibirlo como a Pablo implicaba tener para él como ciertos privilegios, ya no darle un trato inferior, sino un trato de igual. Así, mis hermanos, que nosotros podemos en la vida enfrentar situaciones como esta. Ya Cristo nos dio la gracia, nos dio la misericordia, nos dio la salvación, puso en su cuenta todos nuestros pecados. Ahora nosotros debemos hacer lo mismo. Pero ¿cuántas veces nos cuesta, no? ¿Cuántas veces nos llega una situación como esta y queremos hacer justicia, es decir, a que se pague el precio, que se pague la deuda? Esta carta nos habla de la gracia y del perdón. El perdón que Cristo nos dio es un perdón completo. Él perdonó todos nuestros pecados. El perdón de Jesús nos lo dio cuando no lo merecíamos. Y ahora que somos sus hijos y fallamos, Él sabe que fallamos y tiene misericordia de nosotros. Él está dispuesto a interceder por el Padre por nosotros, pero no para que persistamos en el pecado, sino para que demos evidencia. Onésimo, en este nombre que tenía útil, dejó de ser útil por un tiempo, lo conoció al Señor y ahora es útil de nuevo. Pero esa utilidad de Onésimo es una utilidad ya diferente, ya es útil en el Señor con una nueva identidad. Y nosotros somos así, mis hermanos. Nosotros somos utensilios o vasijas en las manos del Señor, somos instrumentos en las manos del Señor. Y para poder ser útiles tenemos que estar en el Señor, tenemos que tener una vida transformada, una vida que evidencie esa transformación, como lo atestigua aquí el mismo Pablo. Pablo se enteró de esta situación. Ahora, ¿cómo se enteró? Seguramente el mismo Onésimo confesó su pecado delante de Pablo, para que Pablo estuviera enterado del contexto y lo que estaba pasando, de dónde venía, qué era lo que había hecho. Y eso es importante también. Entonces, si hemos recibido el Señor, ya somos nuevas criaturas y tenemos una nueva identidad en el Señor. Somos hijos de Dios, somos hermanos, no tenemos que tratar a nadie como si fuéramos superiores a nosotros. Por eso Pablo también insiste mucho en esto, que no tengamos más estima de la que debemos tener de nosotros mismos, sino la que es justa. Vernos como Cristo nos ve sería lo adecuado, y ver a los demás como Cristo los ve también. Aquí Filemón podemos atestiguar también, como decía Potombo, que más adelante tuvo más responsabilidades en el Señor, lo cual nos deja saber que él obedeció a Pablo, porque Pablo dijo: espero que obedezcas en todo lo que te he dicho y que hagas aún más. Entonces Filemón hizo lo que Pablo le dijo, y el Señor honró la vida de Filemón. Esta iglesia que había en su casa siguió creciendo, y qué especial que todos podamos servir al Señor, nosotros como padres de familia, cabezas, con nuestras esposas, nuestros hijos, que podamos encaminarlos en el Señor y que todos podamos dar fruto, que nuestra casa sea abierta, que nuestras casas sean como puertas del cielo, donde la gente puede encontrar la salvación, donde la gente puede encontrar la palabra de Dios, donde puede encontrar a alguien que ore por ellos, que los oriente, que les enseñe. Y también qué bueno que podamos ser esos instrumentos como Pablo, que donde quiera que estaba, sin importar la situación, la condición, él estaba hablando del Señor, y toda ocasión la convertía en una oportunidad para hablar de Cristo y para llevar a otros al arrepentimiento y al conocimiento del Evangelio, para que esas vidas sean transformadas y puedan tener un sentido verdadero, un propósito, como ahora Onésimo tenía una identidad en Cristo. Ya no solamente era útil por el nombre, sino que realmente había tenido una conversión y ahora era útil para el reino de Dios, útil para los propósitos de Dios. Sí, mis hermanos, que el Señor nos ayude a mantenernos en esta identidad que nos ha dado hijos suyos, de una nueva vida, una vida transformada, ya que estamos libres en Él, que permanezcamos en esa libertad y que podamos darle el fruto que Él espera y que podamos cumplir el propósito que Él tiene con nuestras vidas, que podamos ser útiles en sus manos. Gracias, Señor, por este tiempo con tu palabra. Permite que podamos ser como Pablo, llevando tu palabra a cualquier persona, Señor, sin importar su condición, y considerar a nuestros hermanos como superiores a nosotros mismos incluso, que podamos amarnos
como tú nos amas, Señor, y ver a los demás como tú los ves, con ese amor tuyo y esa compasión, Señor. También te damos gracias por la vida de Filemón y que pedimos que nosotros también podamos ser como Filemón, que tengamos la capacidad de perdonar, de recibir a alguien que nos ha ofendido, poder verlos como hermanos que somos en ti, Señor. Que nos limpie nuestro corazón y nuestra mente de cosas que de pronto hay en nuestra carne que nos impiden ver a los demás como tú los ves, Señor. Que podamos entender que somos iguales delante de ti ahora por la cruz, por el sufrimiento tuyo, por la muerte tuya. Nos has dado una identidad, ya no hay griego, ni judío, ni gentil, sino, ni mujer, ni hombre, sino que ahora somos uno delante de ti, Señor. Que podamos vivir entendiendo esto y que a medida que crecemos en el conocimiento tuyo podamos entender todo lo que hemos recibido en ti, Señor, para que podamos servir a los demás con esa visión, con esa claridad, usando todos los recursos que has provisto para nosotros, todas las bendiciones que nos has dado, Jesús. Lo pedimos en ese maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mis hermanos, que el Señor los bendiga, que tengan un buen día.